Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 13, Fallando en amar. Hay un tiempo y una temporada para todo. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Lo cual incluye los terribles 2 años y hasta la época difícil de la adolescencia. Dios designó estas temporadas, no son un error. Y aunque Proverbios 22, verso 6 no es una garantía de éxito, claramente indica que debemos de estudiar a cada hijo, adaptándonos a su personalidad singular, estando dispuestos a aceptar el hecho de que uno quizás necesite más instrucción, disciplina y tiempo que otro. Algunos van a requerir más tiempo y energía. Cuando seguimos la voluntad de Dios al criar a nuestros hijos, no se nos provee de una garantía, sino una promesa para recibir toda la gracia necesaria para hacerlo correctamente. Siempre mantengamos en mente el poder de la influencia que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos, especialmente a nosotros, los padres. Las mentes de nuestros hijos son como grabadoras y por los primeros 12 o 13 años están grabando, pero cuando llegan a la adolescencia están repitiendo. He aquí cuando normalmente solo estamos cosechando lo que hemos sembrado, una y otra vez durante los años anteriores. Si verdaderamente amamos a Dios y nuestro deseo es servirle, no pondremos atención a las distracciones de la individualidad, personalidad, fallas y o etapas en la vida de nuestros hijos. Si nuestro deseo es complacer a Dios y hacer las cosas a su manera, estas cosas no determinarán cómo reaccionamos a ellas. Como ministros del Señor, no debemos de permitir que nuestro temperamento natural nos controle. Debemos de someternos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Tome un momento para leer Santiago 3 del 17 al 18 cuidadosamente. ¿Cómo se relacionan estas verdades a la comunicación que usted tiene con su hijo? Santiago 3 del 17 al 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Más allá de nosotros mismos. Todavía recuerdo cuando mi esposa dio a luz a mi hijo Nick. El embarazo y hasta el parto fueron muy difíciles. Fue aterrador. Hasta para nacer fue obstinado. Pude imaginármelo ahí dentro de su madre gritando: no estoy listo para salir. Mi esposa batalló por casi 9 horas. Finalmente el doctor tomó unos forceps que se miraban aterradores. Inmediatamente comencé a sentir náuseas. Él comenzó a jalar fuertemente y durante todo ese tiempo yo solo podía pensar: oiga doctor, le va a desconectar la cabeza. De repente oí un pop y salió la cabeza de Nick. No necesitó de una nalgada, salió gritando, diciéndonos a todos desde el principio: yo estoy a cargo y estoy enojado con todos ustedes. Yo fui el que le corté el cordón umbilical. Después la enfermera lo levantó y nunca olvidaré lo que pasó después. Mientras lo colocaba sobre la báscula, mi hijo impulsó sus brazos, arqueó su espalda y casi se voltea. La enfermera gritó: ¡ay Dios mío!, y pegó un brinco. Esa fue la primera señal de que estábamos en problemas. Desde que él tenía 1 año de edad, dejó de tomar siesta. Solamente lo hacía si estaba muy enfermo. Pero él no dormía durante todo el día. En cuanto salía el sol, él se despertaba. Tenía más energía que cualquier otro ser humano que en mi vida he conocido. También era obstinado y determinado. Yo estaré a cargo y haré todo lo que yo quiera, cuando quiera. Esa fue la mentalidad que Dios le dio. Él es un hijo con mucha fuerza de voluntad. Sí, ser padre es un ministerio. No siempre es fácil, o conveniente, o puede ser completamente agotador. Algunas veces las responsabilidades diarias pueden presionar a un padre al borde de la locura, pero criar a nuestros hijos es una de las cosas más bendecidas que haremos en nuestras vidas. Nuestra obediencia hacia el Señor y los sacrificios que hagamos serán convertidos en bendiciones. Ser un ministro significa ir más allá de nuestra propia naturaleza,
nuestras debilidades, prejuicios y expectativas egoístas y operar bajo el poder del Espíritu Santo. Es imposible, a menos que los padres estén en sumisión a Cristo. Razones por las que fallamos en amar. Padres, tengan cuidado. La batalla ha empezado. Dios diseñó a la familia y desea usarla para su gloria. Por lo tanto, Satanás ha elegido como blanco a las familias. Como padres, es vital que entendamos el campo de batalla, un lugar en el que Satanás desea evitar la transformación de los padres, así como la crianza de los hijos temerosos a Dios. Erróneamente, podemos creer que son ellos contra nosotros, en lugar de estar alertas a las tácticas destructivas de nuestro verdadero enemigo. La Biblia nos enseña que nuestra batalla es espiritual y nuestro enemigo es Satanás. Efesios 6:12. No nuestros hijos o nuestro cónyuge. Veamos 4 razones comunes por las que los padres fallan en el área de la comunicación amorosa. Número 1. Falta de perdón. No perdonar a alguien que nos ha ofendido o que ha pecado contra nosotros. Número 2. La trampa. No darnos cuenta que el origen de varios pensamientos negativos es satánico. Número 3. Persecución. Sentir lástima de nosotros mismos en lugar de ver las batallas como parte de nuestro crecimiento en rectitud. 4. Egoísmo. Esquivando nuestra responsabilidad al no ser un ministro para su familia. Así como Cristo creó las leyes físicas para gobernar el universo, tales como la gravedad, la Biblia contiene las leyes espirituales que Dios ha diseñado para gobernar a toda la humanidad, tanto creyentes como incrédulos. No pensamos en ellas, pero todas estas fuerzas se encuentran trabajando todos los días. Las leyes espirituales de Dios son absolutas y no negociables, al igual que sus leyes físicas. Así como entendemos la ley de la gravedad y no brincamos desde el 10º piso de un edificio, cuando seguimos los principios espirituales hay una seguridad en estos caminos de rectitud y experimentamos las bendiciones de Dios al vivir dentro de sus promesas. Falta de perdón. Entre todas las formas en que fallamos en amar, la más común es por falta de perdón. Hacemos esto guardando los dolores o vacíos de nuestro pasado. Hacemos esto almacenando heridas y vacíos de nuestro pasado. Las heridas son cosas que otros nos han hecho mal y los vacíos son aquellas cosas que la gente no hizo por nosotros y que necesitábamos. Un vacío podría ser un padre que no mostró amor adecuado mediante las palabras amables o tiempo compartido. Estos dolores y vacíos pueden hacer que alberguemos amargura o resentimiento hacia ellos. La amargura nos aleja de la gracia de Dios necesaria para caminar y crecer espiritualmente y ocasiona que contaminemos a otros. Hebreos 12:15 dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Los hijos tienen una cierta necesidad en su desarrollo emocional que deben de ser atendida a través de una disciplina amorosa y constante. Si esta necesidad es desatendida o no siempre cumplida, esto crea un vacío dentro de su hijo. Esto ocurre frecuentemente porque los padres no comprenden enteramente la responsabilidad que Dios les ha dado o la magnitud de una influencia de sus hijos, ya sea para bien o para mal. La mayoría de los niños no puede identificar lo que les hace falta o cuál es el vacío, pero instintivamente tratan de satisfacerla con algo. La falta de amor verdadero y buena disciplina puede hacer a un hijo vulnerable a las adicciones o a problemas emocionales y psicológicos que nos llevan a un comportamiento destructivo. Al estudiar estas lecciones, usted recibirá instrucción bíblica la cual, si es aplicada, puede producir una relación sana con su hijo y así también hacer de él una persona emocionalmente sana. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea los siguientes pasajes bíblicos y describa las consecuencias que Dios puede traer. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Romanos 2, del 8 al 9. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios.
Habrán sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Hebreos 12, del 5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. La ley espiritual del perdón. El perdón es una de las leyes espirituales de Dios. Yo encuentro que la forma más común en la que un padre falla en amar a su hijo o comunicar amor es no perdonando. A menudo aún los padres están sufriendo por las experiencias negativas de su propia infancia. Si fueron tratados de una manera indiferente o exasperada, todavía pueden estar guardando resentimientos o dolor. Pero hay liberación disponible como en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Se nos ha dado esta promesa maravillosa de que una vez que somos salvos, tendremos una nueva vida. Esto significa nuevas habilidades, nuevo potencial de rectitud, pero de ninguna manera indica que las dificultades pasadas ya no tendrán ningún efecto en nosotros. El crecimiento espiritual requiere trabajo y es un proceso de aplicar principios bíblicos, además de depender de la naturaleza de Cristo en nosotros, la cual es nuestra fortaleza. Lidiar con las heridas del pasado. Digo principios bíblicos porque tratamos con el dolor de distintas maneras. Por ejemplo, un mecanismo de autodefensa natural es de reprimir la memoria de heridas pasadas y pretender que nunca sucedieron, tratando de seguir ese viejo dicho que dice, el tiempo sana todas las heridas. Pero la Biblia enseña que para ser sanados debemos de perdonar a los que nos ofenden, enfrentar la verdad y librarnos de la culpa. Cuando no perdonamos, una raíz de amargura nace en nuestros corazones, la cual nos atormentará y contaminará a aquellos cerca de nosotros, incluyendo a nuestros hijos. Cuando los padres gritan, juzgan, sermonean y o no continúan con la disciplina, es comúnmente una indicación de que tienen problemas con falta de perdón relacionados con sus padres o si están tratando a sus hijos con el mismo rigor o abuso que ellos recibieron. Debido a que vivimos en un mundo caído, somos pecadores que fuimos criados por pecadores. Muchos adultos en el cuerpo de Cristo cargan con dolor o el vacío de hogares en los que hubo uso de drogas, abuso, divorcio, rechazo, abuso sexual, maltrato, negligencia y o abandono y falta de disciplina amorosa. De hecho, muchos pueden atestiguar que fue un trauma en su niñez lo que causó buscar a Cristo. Cuando hemos sido heridos emocionalmente, especialmente por un padre que tiene una gran influencia sobre nosotros, esto puede crear varios comportamientos negativos y destructivos, hasta adictivos. Muchos adultos con los que he trabajado me han confesado que desde adolescentes se involucraron con las drogas, alcohol, pornografía y malas relaciones, tratando de superar heridas y vacíos. La mayoría no sabía por qué lo estaba haciendo o cuál era la raíz de todo eso. Muchos jovencitos hoy en día, cuando llegan a la adolescencia, luchan por falta de amor, afecto y una buena crianza. Esto ha creado muchos vacíos y dolores que muchos están tratando de solucionar con drogas, pornografía, relaciones falsas, anorexia, bulimia, gula y muchos otros antídotos que Satanás provee. A menudo, los consejeros se enfocan solo en corregir malos comportamientos y decisiones, en lugar de buscar la provisión divina del perdón para sanar el dolor. Es posible hacerse cristiano y arrepentirse del comportamiento destructivo, y aún así no entender o atender la raíz del problema y permiten que continúe. Si se encuentra en este vínculo vicioso, sin poder creer en Cristo, repitiendo los mismos hábitos pecaminosos y falta de amor de sus padres, entonces autoexamínese a usted mismo y pídele al Señor que le ayude a superar el dolor de su pasado. Esto no es para culpar a nadie por nuestro comportamiento, sino para que nos ayude a poder reconocer por qué estamos atrapados en este estado. Afortunadamente, hay un antídoto bíblico
para heridas y vacíos pasados en nuestras vidas y se encuentra en la palabra de Dios. El antídoto bíblico. Primero que nada, perdonar significa dejar ir o mandar lejos, y eso es lo que Cristo ha hecho con nuestros pecados. Él pagó el precio para redimirnos y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Cuando Dios perdona, Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente hasta el occidente. Salmo 103, versículo 12. Yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Isaías 43, 25 y Jeremías 31, 34. Y ya no usa nuestros pecados en contra de nosotros. Él no medita en ello porque elige ya no recordarlos. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él no olvida, pero elige arrojar nuestros pecados al fondo del mar, el verdadero perdón. La Biblia nos ordena perdonar a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Colosenses 3:13. De modo que si se toleran unos a otros y se perdonan si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonen es un imperativo, y por lo tal tenemos la orden de perdonar. Nuestra naturaleza humana es la de guardar rencor y o callar las malas memorias y hacer excusas por el comportamiento de nuestros padres. Yo sé que me aman e hicieron lo mejor que pudieron. O todo ha mejorado y no quiero batir las aguas recordando todas las cosas del pasado. Pero solo a través del perdón podemos ser libres de lo que fue o no fue hecho. El ejemplo de cómo perdonar es así como el Señor los perdonó. Debemos de elegir echar la ofensa al fondo del mar del olvido. Si los pensamientos de amargura vuelven, debemos de rehusar meditar en ellos, más bien ignorarlos, porque ya han sido perdonados. Este principio se encuentra modelado en la oración conocida como el Padre Nuestro, en Mateo 6, versículo 9 al 13. El verso 12 dice: perdonando nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Debemos de orar: Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a aquellos que me ofenden. Esta oración promueve un modelo para cuando nosotros nos comunicamos con Dios y se encuentra en el mero centro de la enseñanza de Jesús en su sermón del monte en Mateo 5, 7. Cuando le están pidiendo a Dios de su gracia el perdón de nuestros pecados, que tenga misericordia y compasión de nosotros, hay una conexión directa para que nosotros recibamos y tengamos misericordia y compasión por aquellos que han pecado contra nosotros. Debemos de estar dispuestos a perdonar. Elegir el pecado. Básicamente hay dos formas en las que pecamos: pecados de comisión, lo cual significa que pecamos en base a nuestra propia autoridad. Si Dios dice no hagas eso, y aún así lo hacemos. Ejemplo, Dios dice que no robemos, Efesios 4:28, pero aún así robamos. Pecado de omisión, lo cual significa que pecamos cuando decidimos no hacer lo que es correcto ante Dios. Él nos manda hacer algo y nosotros decidimos no hacerlo basando en nuestra ignorancia, tratando a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor, no cumpliendo con la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Dios dice que perdonemos, pero rehusamos hacerlo. Para el cristiano, la ignorancia de pecado no es una excusa, ya sea por el pecado de comisión o el de omisión. Dios nos ha dado su palabra para que sepamos cuál es o no la voluntad de Dios. Es por esto que es muy importante meditar en su palabra, permaneciendo en comunión con Cristo. ¿Pero qué si decidimos no perdonar? Los versos después de la oración del Padre Nuestro dicen: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14 al 15. Este es un principio fundamental en el cristianismo y muchas veces es ignorado. Por favor, note la cláusula sí. Esto quiere decir que hay una condición para el perdón positiva y negativa. La positiva es que si decidimos perdonar a otros, Él nos perdonará. Esa es la promesa. Romanos 4:7. Dice: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados.
La negativa es que si decidimos no perdonar, Dios no nos perdonará. Esa también es una promesa. ¿Pero qué significa? Hay que entender que esta no es una condición para la salvación. No quiere decir que si perdona a alguien más, Dios lo perdonará y será salvo. Y si no lo hace, Él no lo perdonará. Jesús está hablando de cuando los creyentes vienen a Él y le piden perdón por sus pecados. Si eligen obedecer, esto afectará su relación con Dios, su gracia fortalecedora y el sentirse perdonados. Una vez que confesemos nuestros pecados y le obedezcamos, nuestra relación con Él será restaurada. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Entonces vemos que un corazón que no perdona impide nuestra relación con Dios y los hombres y trae consigo consecuencias. La cruel respuesta del siervo despiadado en Mateo 18, 21 al 35 es un ejemplo. Un rey llamó a uno de sus sirvientes para que pagara una deuda tan grande que era verdaderamente imposible de pagar. El sirviente cayó de rodillas y rogó por misericordia. El rey tuvo compasión y le perdonó toda la deuda. Después, el mismo sirviente fue y demandó el pago que le correspondía del otro sirviente. Cuando este sirviente rogó por paciencia, el sirviente que ya había sido perdonado echó al otro sirviente en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, estaba tan enojado con el hombre insensible y mal agradecido que lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Jesús dijo: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18:35. Cuando Dios perdonó nuestros pecados en Cristo, somos perdonados de una deuda imposible de pagar. Así debemos de perdonar o seguirá su castigo. No es un sentimiento. Hay creencias acerca del perdón sin una base bíblica, pero están más relacionadas con las emociones. Cuando Dios habla del perdón, Él nos manda que perdonemos a pesar de nuestros sentimientos. Los sentimientos no son estables y no nos llevarán a un perdón sincero. Francamente, puede ser sumamente difícil ir a un padre para decirle que Dios le ha revelado algunas heridas y vacíos que tiene desde su niñez. Cuando ha sido lastimado por alguien o ha guardado amargura hacia ese individuo, podrá pensar que si le recuerda algo negativo podrá poner en peligro su relación actual. Pero mantengan en mente que ustedes no van para quejarse, sino con un corazón dispuesto a perdonar. Puede ser todo un reto, pero debemos de ser obedientes y confiar en Dios. Lee los siguientes versículos, Lucas 14, versículos 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es importante que entendamos lo que Dios nos está diciendo con esto. La palabra aborrecer simplemente significa amar menos. La orden es amar a Jesús más que a cualquier otra persona. Estos versos se aplican a situaciones como esta. Cuando el Señor revela que necesitamos perdonar a alguien, nuestra alianza con Jesús es puesta a prueba. Si absolutamente amamos a Jesús, entonces nuestra amargura, necedad o sentimientos humanos de cómo podría afectar a esa persona ahora no nos estorba para ser obedientes al deseo que Dios tiene de hacernos libres. Es cosa de fe. Dios no dice que la persona que lo ofendió lo reconocerá, que será responsable o que pedirá perdón después de que usted lo haya pedido. Muchas veces la gente va con la expectativa de la persona que lo ofendió confesará y admitirá lo que hizo estuvo mal. Pero no puede esperar que tenga la misma mentalidad, porque quizás todavía esté cegada o con el corazón endurecido. La persona que lo ofendió querrá discutir, negar o justificar sus acciones. Acuérdese que solo Jesús sanará y llenará esos vacíos, no su ofensor. Las palabras o acciones del ofensor no son las que traen sanidad, sino su obediencia a Dios y su gracia. He sido testigo de mucha gente que ha llegado a ser salva a través de este proceso o familias completas comenzando el proceso de reconciliación. Dios dice que a pesar de la disposición de una persona o la circunstancia, simplemente debemos de perdonar. Romanos 12, 18 dice: si es posible,
y en cuanto dependa de usted, viva en paz con todo. En nuestra responsabilidad es ser reconciliador y vivir en paz como mejor podamos. Puede hacerlo a través de una carta, por teléfono, vía correo electrónico o en persona. Es difícil perdonar, pero es aún más difícil no perdonar. Nuestra voluntad de perdonar a otros indica verdaderamente que estamos arrepentidos y hemos recibido el perdón de Dios. Un corazón quebrantado hacia Dios no puede ser un corazón endurecido hacia los demás. Las verdaderas razones por las que no perdonamos a otros son nuestro orgullo, temor y poco amor hacia Dios. El rehusar arrepentirse, demandar sus derechos y defenderse a sí mismo indica que el orgullo y el egoísmo están dominando su vida en lugar de Dios. Si el temor y el qué tal si lo están controlando, ore por la fe para confiar y obedecer a Dios. Mateo 18, 21 al 35 nos advierte que un corazón que no perdona nos pondrá en una prisión emocional. Para más información, visite nuestra página en internet en www.fdm.org.